Este principio ustedes creo que lo conocen ya, esto creo que lo han visto en varias presentaciones de varias materias, pero aquí aplica también y bastante. Lo que no se puede medir, no se puede controlar, ¿verdad? Entonces, recuerden que nosotros en la clase de calidad 1 lo que hacíamos era buscar la forma de tener datos, ¿verdad? Datos para poder hacer los controles de los procesos. Eso es exactamente lo mismo. Hay que tener datos para poder hacer control. Y lo que no se puede controlar, no se puede administrar. Ustedes no pueden tomar decisiones si no tienen información. Y lo que no se puede administrar es un caos. O sea que la empresa que no tiene estos controles realmente no sabe qué está haciendo, no sabe para dónde va, no tiene orden y puede pasar cualquier cosa en esa empresa. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. No podemos permitir que nuestra empresa entre en caos. El sistema de indicadores de control, indicadores de gestión, que también está amarrado con el Hoshi Canry, que es prácticamente la entrada o lo mismo, permite monitorear de forma continua las variables que son factores claves de éxito. Así, las variables claves de éxito. Nosotros sacamos las variables de control, recuerden. El semestre pasado hablamos de variables de control. Bueno, son las variables que hay que controlar para que el proceso marche de forma adecuada. Pero entonces también con esas variables hay que ver cuáles son las variables que le aplican al objetivo del proceso, que son las variables claves de éxito, que son los indicadores. Recuerden que yo les había dicho que los indicadores saben de los controles. Lo que pasa es que yo puedo tener 5 o 6 controles y tengo que definir cuáles de esos controles están realmente apuntándole al cumplimiento del objetivo del proceso. Son las variables claves de éxito. ¿Eso para qué se hace? En búsqueda del mejoramiento de las decisiones, ¿verdad? Sobre el presente y futuro de una empresa o de un proceso. Nosotros tenemos que controlar lo que requerimos controlar. ¿Quién establece este sistema de control? Lo establece la dirección, obviamente. La dirección a manera general, o sea, la alta dirección establece los controles y los indicadores de todo lo que tiene que ver con la parte estratégica. Pero también hay indicadores de la parte táctica, o sea, de la parte de los procesos base, los que se estructuran a partir de las decisiones de la empresa. Entonces ahí es donde entran todos los procesos misionales y los procesos de apoyo, que son los procesos de la parte operativa, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay diferentes niveles de indicadores. El proceso de auditoría, entonces aquí le metemos una palabra nueva. Y los dueños de los procesos lo administran y lo monitorean para verificar las desviaciones con las metas establecidas y se definen ajustes pertinentes. Aquí entra un montón de información. Nos hablan de una función o un proceso interno que se llama auditoría. Entonces, la auditoría lo que hace es verificar que se estén cumpliendo todo lo que está estipulado en el proceso a partir de cuál documento. Díganme cuál es el documento más importante de un proceso. Y eso lo había hecho la vez pasada. Hola. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cuál es el documento más importante que puede existir en un proceso? La documentación, Núñez. Por eso, ¿cuál es el documento más importante que puede existir en un proceso? La caracterización. La caracterización. Recuerden que son las actividades, las entradas, las salidas, los proveedores, los clientes,
En la parte inferior están los documentos internos y externos, después están los registros, después viene el espacio para controles, después viene el espacio para indicadores, y más abajo aparece una parte que es nueva, que es la relación con la parte estratégica del proceso. También aparece lo que es el control de los riesgos, y al final está toda la parte de control documental, que es la versión, la fecha de modificación, la descripción de los cambios y la firma de quien lo diseñó o quien lo elaboró, firma de quien lo revisa y firma de quien lo aprueba. Ya que me la sé, de memoria me sé ese formato. Y en la parte de arriba está nombre del proceso, jefe o dueño del proceso, cargos que están vinculados en el proceso, y está el objetivo del proceso. ¿Sí se acuerdan? Todo eso es lo que aparece ahí. Sin meter el encabezado, está el logotipo, está el nombre del proceso, está la versión, está hoja X de Y y está la fecha de actualización. De memoria. Hay que aprenderse ese formato de memoria, porque en cualquier momento les toca diseñarlo, y si no tienen la plantilla, lo hacen ahí en un tablero rapidito ustedes ahí con toda la gente, de memoria. ¿Listo? Listo, ingeniero. Es supremamente importante que la tengan en la cabeza fresquecita, porque ese es el documento base. De ahí se desprende todo lo demás, recuerden. Y para hacer ese documento base, hablamos que había que tener herramientas como, por ejemplo, el diagrama de árbol, pero para alimentarlo a él, para alimentar la caracterización. Bueno, entonces, eso que aparece ahí es lo que el auditor toma como documento base para hacer la auditoría. Entonces él va a preguntar, de todo lo que aparece ahí, va a buscar la evidencia. Entonces se va a ir a donde dice registros y empieza a pedir evidencia de cada una de las actividades basándose en los registros y también de los procedimientos, ¿verdad? Entonces primero empieza con la caracterización y después recuerden que la misma caracterización va diciendo qué procedimientos va a salir. Después se pasa a los procedimientos y se va a la columna de evidencias o registros y las empieza a pedir. Y empieza a pedir y a pedir cuentas con respecto a las fechas. Esta semana del mes tal, muéstreme los registros correspondientes a las salidas de proceso de producción, por ejemplo, o los productos no conformes, o la competencia de personal, o lo que sea. Puede preguntar cualquier cosa referente a los registros. Entonces, por eso es importante tener esto claro. Eso lo ayuda a tener todo controlado y se establecen los ajustes pertinentes. Ahora, aquí estoy hablando de otra cosa. Menciono una palabra nueva que se llama metas establecidas. Recuerden cuando yo les mostré el formato de Hoshin-Kanri, que hay una columna que dice meta, ¿verdad? Está el proceso, subproceso, está también la política de calidad, los objetivos de calidad, los objetivos de los procesos, están las actividades, están los indicadores, están las metas. A eso me refiero. Entonces, ¿cuáles son las metas de cada indicador? Eso hay que definirlo. Ahora vamos a ver más adelante cómo se define eso. Y los equipos de mejoramiento se basan en lo que se define en este proceso de establecimiento de sistema de indicadores para realizar sus actividades. Entonces, ¿qué son los indicadores y para qué sirven? Los indicadores son reflejo de los logros y el cumplimiento de la misión y objetivos de un proceso. Mírenlo otra vez. Un proceso tiene su propio objetivo y tiene que estar amarrado o relacionado con los objetivos estratégicos. Recuerden lo que habíamos hablado, y con los objetivos de calidad. Entonces, esos indicadores lo que hacen es resumir si se está cumpliendo o no se está cumpliendo lo definido en esa plantilla, en ese Hoshin-Kanri. Sirven a los dueños de proceso como herramienta de mejoramiento de calidad
de las decisiones tomadas. Miren, al principio de un sistema de gestión de calidad, uno tiene que trabajar bastante en la parte de definición de la documentación. Entonces las reuniones son permanentes, son a veces 1 o 2 veces a la semana. Uno se está reuniendo con cada líder de proceso y su equipo. O sea que nosotros, como implementadores, pasamos de reunión en reunión. Pero para ir a una reunión, uno tiene que tener preparado el material, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay que sacar tiempo de donde a veces no lo hay. Y a veces al principio le toca a uno trabajar bastante rato, bastante tiempo. No es que yo voy a trabajar horario laboral y ya, a veces no alcanza el horario laboral. Entonces, hay que buscar la manera. A veces, no sé, a veces una sola persona no da abasto y toca buscar a veces ayudantes, por eso piden a veces practicantes para las empresas, ¿ya? Por eso piden practicantes porque no dan abasto a las empresas en tantas. Y como los ingenieros industriales tenemos todas estas competencias, es por eso que piden ingenieros industriales prácticos. De hecho, bueno, ustedes todavía, ¿verdad? ¿Quiénes están aquí ya con condición de grado matriculada? Yo, ingeniero. Carlos. Sí, señor. Bueno, me están pidiendo un practicante, Carlos. No sé si tú quieres. Tú cogiste práctica con condición de grado. Sí, señor. ¿Y para dónde están pidiendo las prácticas? Ya, Mano, ahora reviso y te mando la información. cójala sin mente, mano, cójala sin mente. Sí, entonces yo después te mando la información ahora que se acabe la clase. Ok, ingeniero. Bueno, entonces, les decía que al principio hay que botar bastante corriente en la parte de planificación del sistema. O sea, lo primero que se hace es definir la misión, ¿cómo es? La parte estratégica, ¿sí? Misión, visión, principios empresariales, todo eso, la parte estratégica. Y después viene la definición de la política de calidad y los objetivos de calidad. Después de eso, se hace el diseño del mapa de procesos. Vean que estoy hablando en orden cómo se hace. Después que se hace el mapa de proceso, se hacen las caracterizaciones de cada proceso. Ahí se demora uno más o menos un ratico, porque como ese es el documento base, Ingeniero, ¿me puede repetir eso último que dijo? Después de que se qué. después de que se que dije. Dice, después de que se hace la caracterización, dijo alguna. Que ahí uno se demora, más o menos, un poquito, porque es el documento más importante del proceso, ¿ya? Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. O sea, todo hay que hacerlo con mucho cuidado, claro que sí, todo es importante, pero este documento es el corazón de cada proceso. Y sumado, forma la estructura más importante del sistema de calidad, que se llama manual de calidad, en la sumatoria de las caracterizaciones, ¿ok? Entonces, y después de que se hace la caracterización del proceso, se hace el cruce de toda esa información con los numerales de norma. Y entonces se empieza a definir en el manual de calidad cómo la empresa responde a cada numeral de norma dependiendo de lo que se definió en las caracterizaciones. ¿Para qué se hace eso? Ahí en ese momento se puede ajustar la caracterización, porque es posible que nos demos cuenta de que en la norma existe un requisito que nosotros no habíamos contemplado o que no habíamos tenido en cuenta. Y toca ajustar la caracterización para incluirlo. A veces nos damos cuenta de que en la organización no se está haciendo algo que la norma pide. Entonces toca incluirlo en los procesos. ¿Ok? ¿Entendido? Entendido, ingeniero. Entonces primero definimos lo que se hace en la empresa. Y lo segundo,
es comparar lo que se hace en la empresa con lo que pide la norma para saldar esas deudas con respecto a los requisitos, ¿ok? Es normal que pase que nosotros tal vez no estemos cumpliendo con un numeral a la primera, es normal. Pocas empresas cumplen con todo a la primera. Entonces se hacen los ajustes correspondientes. A veces toca poner tareas nuevas que no se hacían y se rediseña el proceso como tal. Es posible. Lo anterior se traduce en una mejor calidad del producto o del servicio, obviamente. ¿Por qué? Porque incluimos todo lo que nos pide la norma, los requisitos legales. Y, ojo, los requisitos legales también. Un momentico que me están llamando insistentemente. Yo imagino que es algún estudiante o alguna mamá. Aló. Buenos días, en clase, estoy ocupado. Por eso no contestaba. A las 12 salgo. Bueno. Entonces decía que es la forma en que se mejora el proceso, ¿verdad? Ahora, esos requisitos de los que les he estado hablando son varios. ¿Cuáles son? Recuerden, yo lo he dicho varias veces. ¿Cuáles son? En la clase pasada también los había dicho, son varios. Primero, los requisitos legales. ¿Sí se acuerdan? ¿Hola? ¿Me oye? Sí, ingeniero, estamos aquí. Requisitos legales. Todo lo que tiene que ver con la parte legal que le aplica a la organización. Recuerden que les había dicho que es posible que uno empiece trabajando en un sector. Si van a trabajar, por ejemplo, en el sector salud, tienen que saberse o tienen que conocer toda la normatividad referente al sector salud, decretos legales, resoluciones, circulares. Ya regreso. Hola, hola. Hola. ¿Me oye, muchacho? Hola. Sí, ingeniero, claro que sí. Estamos aquí. Me llamaron acá, me tocando la puerta. Eso no ocurre cuando uno está en la casa, pero bueno, vamos para adelante. Bueno, entonces, les estaba diciendo que existe primero los requisitos legales. Uno se ubica en un universo de una organización, de un sector, ¿verdad? Se puede demorar su tiempo conociendo todos esos requisitos legales que toca utilizarlos para poder definir los procesos. Cuando cambia de sector, cambia todo el universo de requisitos legales y uno llega a esa empresa otra vez como desconociendo muchas cosas. Entonces, toca aprender otra vez de cero ese montón de requisitos legales, toca otra vez volver a estudiar. O sea, nosotros pasamos estudiando, ¿ya? Si usted va a ser alguien que trabaja en calidad, no va a dejar de estudiar nunca, nunca, porque todo cambia con respecto al sector. Y si usted trabaja en varios sectores, porque hay gente que lo hace, yo tuve la oportunidad de hacerlo alguna vez, de trabajar en varios sectores al mismo tiempo, me tocaba estudiar bastante para poder tener todo claro. Entonces, que no se les olvide eso, que eso va a ser su realidad de ahora en adelante. Pero con la estructura mental que nosotros salimos,
como ingenieros industriales, eso nos permite a nosotros adecuarnos rápidamente y poder tomar las riendas de los procesos. Segundo tipo de indicador, de requisitos reglamentarios, que parece que fueran los mismos legales, pero no. Los reglamentarios son esas reglas a los que se adopta o se ajusta la empresa de forma voluntaria por decisión propia. Por ejemplo, uno de los modelos de calidad. Si toma, por ejemplo, el modelo de Deming, entonces si se adopta el modelo de Deming, adopta los requisitos que determina el modelo de Deming, que es el del Kaizen, para cumplir esos requisitos de forma voluntaria. ¿Ok? O la ISO 9001, o el EFQM, o cualquier otro modelo de calidad. Y los requisitos del cliente, obviamente, que son supremamente importantes, que es el cliente el que decide qué es lo que quiere que la empresa le ofrezca. Entonces recuerden esos tres requisitos: legales, reglamentarios y del cliente. Y por último, los requisitos de la misma organización, que tiene que ver con la capacidad instalada que tiene la empresa para poder cumplir con los requisitos del cliente. Entonces la organización determina hasta dónde puede prometer. Entonces son 4: requisitos legales, requisitos reglamentarios, requisitos del cliente y requisitos de la organización. Que no se les olvide nunca eso, por favor. Y eso es lo que se mejora. Legales, reglamentarios y del cliente. Y de la organización. Entonces eso es lo que se mejora, el cumplimiento, ¿verdad? El cumplimiento de esos requisitos. Eso es lo que nosotros buscamos. Y también la información generada se basa en datos y hechos. Yo no voy a inventar películas de terror, son datos que traducen hechos reales que ocurren en la organización. Recuerden el cuento que les eché, que al principio la gente esconde los errores, esconde los problemas. Y cuando empiezan a salir a la luz, cuando la gente entiende la filosofía del mejoramiento continuo, empiezan a dispararse, la realidad se empieza a hacer evidente y a veces ocurre que al principio no hay tanta información de errores y después, como a los 3 meses, empiezan a reventar los errores. Y hay que aclararle al gerente, porque el gerente va a decir: oye, porque antes no había tantos errores y ahora hay más errores cuando estamos trabajando en calidad. ¿Qué está pasando? Hay que explicarle. Lo que pasa es que antes no se reportaba la realidad. Antes la gente no se atrevía. Entonces, el ambiente con el que se trabaja con los empleados también es supremamente importante, la parte del ambiente y la cultura organizacional. Entonces, los objetivos de un programa de indicadores de gestión, es lo que estamos definiendo, se hace para evaluar de forma periódica el avance en el cumplimiento de la misión y los objetivos, ¿verdad? Objetivos estratégicos, objetivos de calidad y objetivos de los procesos. Vean que hay 3 tipos de objetivos, que no se les olvide tampoco: objetivos estratégicos, objetivos de calidad y objetivos de los procesos. Esos objetivos hay que rastrearlos, hay que medirlos permanentemente en el Hoshinkanri, que para eso es que sirve, en la tabla que les había mostrado, ¿verdad? ¿Y dónde se hace? En toda la organización, en todos los procesos. Hay que unificar la metodología y el lenguaje para una selección de indicadores, levantamiento de la información, elaboración de informes y análisis de resultados. Hay que tener claro cómo es que en esta empresa se hace eso, porque en cada empresa se hace de una manera diferente. Y les vuelvo a decir, al principio hay que trabajar mucho en la planeación. Primero se define la parte estratégica, después la política y los objetivos de calidad, después el mapa de proceso, después las caracterizaciones, después los procedimientos,
después los documentos adicionales, después se hace el diseño de los formatos que se van a transformar en registros o evidencias, después se hace el control documental, donde se hace el control de las versiones que se tienen, ¿verdad? Y la ubicación de los documentos. Después se hace el Hoshinkanri a partir de los controles. No, mentira, antes de eso se hace la definición de los riesgos. Si se me ha olvidado. Y después sí se hace Hoshinkanri, que son los controles y los indicadores. Y cuando eso está ya marchando, usted ya se sienta en su oficina, que es la oficina de calidad, que debe tener a su disposición toda la información actualizada de lo que está ocurriendo con todos los procesos. Eso lo puede hacer usted con Andon, que es lo que va a exponer Carlos, un Andon visual, o hace una oficina que se llama War Room, o sea, el cuarto de guerra. Eso lo utiliza Google. Es un cuarto donde hay un montón de tableros, un montón de avisos, un montón de cuadros de control físicos que usted va actualizando, y usted se levanta, se para, coge el marcador, hace en su tablero acrílico todo el control, va haciéndolo, todos los ajustes que hay que hacer, hace las reuniones directamente ahí, la gente entra y sale. Ese es el War Room, y eso lo tuve yo en las 2 primeras empresas en las que trabajé. Tuve mi War Room porque era tan complicada la cosa, porque uno tiene que ayudarse. O si no quiere un War Room físico, puede tener en su computador toda la información y puede hacerlo de forma virtual, y en los demás computadores se van conectando y usted va mostrando las cosas, así como estamos haciendo nosotros, pero con unos diagramas. O puede adquirir un software especializado en sistemas de gestión, donde usted en el mismo software va haciendo todo el manejo de indicadores como usted quiera, dependiendo de los recursos que tenga la organización, ¿ya? Y ahí, en ese War Room o en ese software, usted lo que va a hacer es el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de forma permanente, y también el seguimiento de las acciones de mejora de los procesos de forma permanente, y se va a resumir en esas 2 cosas, en seguimiento. Entonces ya la parte de planificación, digamos que dura de 4 a 6 meses esa planificación fuerte, y ya usted va haciendo paralelamente el seguimiento, y llega un momento como el 6º, 7º mes, donde ya no tiene por qué estar planificando tanto, sino que ya empieza a hacer un control, porque ya todo está diseñado. Cuando todo está diseñado, ya toca es controlar, ¿verdad? Entonces se siente usted con su Hoshinkanri y todos los días lo revisa, y todos los días revisa las acciones correctivas y preventivas y de mejoramiento, y va visitando con respecto a las fechas que aparecen ahí en esos compromisos, y se va reduciendo el trabajo de diseño, y lo que queda es el trabajo de control. Ya se hace más llevadera la situación, ¿ya? Así que funciona. Hay que establecer las variables que son factores claves de éxito en cada uno de los negocios, actividades y operaciones. Entonces, las variables claves de éxito desde el punto de vista estratégico, y las variables claves de éxito desde el punto de vista de los procesos, para medir específicamente esos datos. Y retroalimentar a los equipos de trabajo sobre el comportamiento de alguna variable, ¿verdad? Para detectar oportunidades de mejoramiento. Lo que yo les estaba diciendo, usted hace ese seguimiento, hace ese control, verifica el estado de las variables, o sea, de los indicadores, y cuando usted ve que de pronto hay una tendencia negativa,
o algún dato que se sale de control, ya eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Todo lo que son los puntos por fuera de control, hay que hacerlo de una vez. La clase ese pasada, no, el seguimiento. semestre pasado. Eso, a eso me refiero, el semestre pasado. Hemos visto el semestre pasado cuando hay ¿cómo se llama esa variable que se sale de control? La variable que sale de control, ingeniero. Yo les digo, causas Causa y efecto. especiales de variación. ¿Sí se acuerdan? Yes. Causas especiales de variación. Entonces hay que hacerle un análisis de causa-efecto, recuerden. Y también meterle Pareto, ¿verdad? Y hacerle un análisis de histograma, todo lo que vimos en la clase pasada, digo, el semestre pasado. A los indicadores se hace exactamente lo mismo, verificar el comportamiento de esas mediciones. Hay que analizar lo que les estaba diciendo, las tendencias, ¿verdad? Y no solamente datos puntuales de las diversas actividades claves y de los atributos de los factores claves. Entonces, a esas variables, que son los indicadores, yo les tengo que hacer un análisis cuando se salen de control o cuando tienen una tendencia que se va a salir de control. Recuerden de los indicadores, cuando medíamos dos indicadores, que era la capacidad del proceso y la inestabilidad del proceso, ¿recuerdan? Bueno, recuerden eso que habíamos visto el semestre pasado con eso de la inestabilidad del proceso, y le aplican esos temas, se los aplican a los indicadores también. Se busca promover el desarrollo de una cultura basada en datos y hechos en búsqueda del mejoramiento de la calidad, productividad y por ende competitividad de las organizaciones. Vean lo importante que es cómo va amarrado, ¿verdad? Primero, tomar datos que se traducen, que nos traducen los hechos que están ocurriendo, ¿verdad? Para mejorar la calidad, obviamente. Pero la mejora de la calidad va directamente relacionada con la mejora de la productividad, ¿verdad? Porque los procesos van a marchar de forma controlada, van a estar bajo control, ¿verdad? Bajo control estadístico de calidad y bajo control de gestión con los indicadores del Hoshin-Kanri. Y por ende, eso debe contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos que deben estar amarrados, y eso debe contribuir a la mejora de la competitividad de la organización. Y recuerden que les había dicho, creo, que buscaran en internet el informe de competitividad de las regiones y vieran cómo está Córdoba y cómo está Montería en comparación con las demás ciudades y departamentos del país. Sí, se los había dicho. No, ingeniero, usted no nos dijo que Bueno, buscaran. ya se los digo, busquen tarea no evaluable, tarea de conciencia de ustedes. Busquen en internet el informe de competitividad de las regiones y busquen el informe de competitividad de Córdoba y de Montería, donde nos comparamos con las otras regiones del país. Y espero que después de que ustedes revisen eso, también busquen los de Bogotá, los de Medellín, los de Cali, que son las mejorcitas, y busquen a ver en la costa quién está mejorcito, que debe ser Barranquilla, teóricamente, vamos a decir verdad. Y lo comparan con el de Montería y el de Córdoba, y espero que soporten esa información y no se me pongan a llorar, muchachos. Tranquilícense, no se me pongan sentimentales. Ok, ingeniero. Porque nos va súper mal, doctor. ¡Qué tristeza! ¿Y saben qué es lo que nos está matando a nosotros? Una cosa
que está afectando al país, que se llama Y son de Sagún. corrupción. Nos está matando, nos está comiendo la corrupción, no nos deja progresar. Estamos reventados por culpa de esa porquería que se ha ensañado con nuestro departamento y con nuestra ciudad. Bueno, ya me voy a desviar, siempre me desvío, sigamos. ¿Cómo selecciono yo los indicadores? Para seleccionarlos debemos tener en cuenta que los indicadores deben ser, primero, deben ser objetivos, ¿verdad? No deben ser subjetivos, deben ser lo más objetivos posible y que tengan relación directa con el objetivo del proceso, aunque parezca redundancia, ¿ya? O sea, que el objetivo del proceso se vea reflejado en ellos. Deben ser cuantificables. Bueno, aquí está cómo deben ser cada uno de ellos. Deben ser objetivos. Significa que sean accesibles a la comprensión, ¿verdad? Que sean fáciles de entender y que demuestren el cumplimiento de los objetivos del proceso. No solo de los que lo van a utilizar, sino también de quienes los van a conocer, que todo el mundo que los lea los pueda comprender o tomar como referencia. No deben ser muy complejos ni subjetivos. Vean eso, es importante tener eso en cuenta. Deben ser cuantificables, requiere el establecimiento de unidades, las cuales también deben tener las características de ser fácilmente entendibles y que además permitan la comparación. Oye, ahora que veo esta gráfica, yo esta exposición no la hice la clase pasada. No, ingeniero, no. No, señor. Parece que esta gráfica es tan familiar. Bueno, la he visto tantas veces como que la utilizo mucho. Porque es que esta gráfica es muy diciente. Analícenme esa imagen. Analícenme esa imagen y díganme esa imagen qué les dice. Ingeniero, pues esa gráfica lo que yo logro entender es que viendo del lado izquierdo que está la industria y viendo que está una regla ahí que apunta ahí como un parámetro, como un rango, digo que es mantener pues esa producción controlada, lo que se maneja es para mantener que un margen de utilidad, o sea, mantener esas ganancias que sean realmente sí, que sea rentable la empresa, que tenga un estándar de medición tanto en la parte de producción para que mejore pues, la parte de su rentabilidad. Exactamente. Así es. Entonces, aquí estamos hablando de la parte de cuantificar, ¿verdad? Entonces, la regla esa me está diciendo que todo se debe medir. Todo se debe medir. Cuando yo voy midiendo, voy teniendo parámetros para poder comparar. Entonces, esos parámetros de comparación son los que me permiten mejorar. Y la idea de que mejoren los parámetros de comparación de los procesos con respecto a alguna meta es que eso se traduzca en la mejora de la rentabilidad, ¿verdad? La mejora de los indicadores financieros de la organización. Eso es exactamente. Los indicadores deben ser verificables. La posibilidad de ser sustentado por medio de evidencias. Para eso son los registros, para eso nosotros diseñamos los formatos o de pronto los software donde quedan las evidencias también. Cualquiera de esas dos cosas se puede utilizar. Registros físicos o un software que me permita guardar información que resistan cualquier tipo de análisis, o sea que si me lo piden, yo lo entrego. Aquí está la información que usted necesita. Necesito ver la información de tal año, de tal mes, de tal día. Aquí está, que se pueda recuperar, ¿verdad? Que agreguen valor, que le permita a los dueños de los procesos agregar valor a su proceso.
y que puedan tomar decisiones con esa información, lo cual redunde en el mejoramiento de la calidad del proceso, del producto y del servicio, obviamente. Eso es lo que me permite hacer. Cuando yo voy midiendo y voy haciendo la cuantificación, voy mejorando. Los indicadores deben ser comunicados, debe ser conocido por las personas que los necesitan, asegurando que a nivel de toda la organización el proceso se cumpla. Lo más importante es que sea apoyado, o sea, eso también tiene que ver con los niveles. Si mis indicadores son de nivel operativo, porque yo estoy en la parte misional, yo debo entender cuál es la importancia de cumplirlos, ¿verdad? Y cómo se pueden cumplir, esa es otra cosa. Si yo entiendo el objetivo de mi proceso, a ver, si yo soy un operario de una máquina, por ejemplo, de una línea de producción, yo no soy el que gestiono el proceso, pero soy una parte esencial de la operación. Entonces yo tengo que entender qué importancia tiene lo que yo hago dentro de ese proceso, ¿ya? Y es la importancia que tiene mi labor para cumplir el objetivo de ese proceso y a qué indicador de ese proceso le apunta esa tarea que yo hago. Vean lo importante que es. Ahora, una persona no tiene que ser profesional para entender esto. Puede ser cualquier persona, así no sepa leer ni escribir. Si usted se lo dice y esa persona lo entiende, esa persona va a responder bien si le preguntan. No necesita ser especialista para eso. Lo importante es que lo entienda. Entonces lo importante es comunicar. Por eso vean lo importante que es la parte de comunicación. Tiene que explicar, comunicar para que la gente entienda. Debe ser establecido, los indicadores deben ser establecidos en consenso de los que están involucrados en el proceso. Esto hace que los participantes de ese consenso se involucren con la implementación y con el éxito de la decisión, ¿verdad? Entonces, si yo soy parte activa y yo colaboré en el diseño de un proceso o de un procedimiento o de lo que sea, o de un indicador, yo me voy a sentir parte de esa acción, parte de ese cambio, parte de esa planificación y voy a colaborar con iniciativa propia. No voy a estar ahí esperando a que me den un latigazo para hacer las cosas porque yo soy parte, me siento parte activa e importante de ese proceso. Por eso es importante que la gente trabaje directamente y que no venga yo y les imponga todo de afuera y les diga, esto es lo que ustedes van a hacer. Porque pasa de que la gente va a decir, bueno, ¿y por qué? Si yo sé hacerlo, ¿por qué no me preguntan a mí? ¿Ok? Ojo con eso, siempre hay que involucrar a la gente. Y que reflejen compromiso. El compromiso con el indicador. Acá hablamos de involucrar. Acá hablamos de comprometer. Son dos cosas que van amarradas, sumadas, ¿verdad? Primero la gente la involucro, la meto en el cuento para que se puedan ir comprometiendo con su definición, con su levantamiento de la información. Entonces ahí es donde yo les digo, la gente comienza a decir la verdad y se empiezan a reflejar los verdaderos comportamientos cuando se empiezan a comprometer. Y con el establecimiento y cumplimiento de las metas, entonces la gente se empieza a esforzar, que esa palabra haría falta, sería involucrar, comprometer y que la gente se empiece a esforzar por cumplir la meta. Y esas metas se definen de forma en consenso también. No es que yo les voy a imponer la meta,
porque eso ha sucedido en varias empresas, donde el gerente dice, la meta de ustedes es esta, y la gente dice, oye, yo no voy a cumplir esa meta nunca, y se sienten defraudados porque saben que humanamente no van a poder cumplir. O lo contrario, la meta de ustedes es esta y la gente se echa a reír, esa meta está súper fácil. ¿Ya? Que no pasen ninguna de las dos cosas. Por eso hay que hacerlo en consenso, para que la gente haga una definición entre todos de una meta que sea alcanzable, pero que sea retadora. Vean las dos cosas. La meta debe ser alcanzable, pero también debe ser retadora para que la gente se esfuerce. Esto es importantísimo. Aquí se pueden cometer errores garrafales si no se hacen teniendo en cuenta todas esas indicaciones que yo les estoy dando. Y ¿saben qué? No puse a grabar la clase. Se me olvidó. Me acabo de dar No, ingeniero, cuenta. no, sí, sí, sí. ¿Sí Ya la está puse a grabando? grabar. Ya la puse a grabar. Tranquilo, yo. ¿Quién la puso a Ya, grabar? ya la puse a Luna, grabar. ¿cuándo la pusiste a grabar? En la Luna. Desde que empezamos. Desde que Me empezamos. salvaste, Luna. Me salvaste este cuento. Oh, no, Desde Porque que ahí le empezamos. queda eso a ingeniero. ustedes. Y a veces Hoy se digo habló lo más cosas, importante, lo de la yo digo cosas caracterización, que que no esa vaina aparecen y en las cuesta. diapositivas. No, no, no. Ya todo está guardado. Ahí está grabando. Bueno, porque vean que yo digo cosas que no están en las diapositivas, pero que a veces lo que yo digo viene siendo De la experiencia que usted tuvo, más claro. profundo de lo que está ahí, y les permite a ustedes pues entender cómo Es que, enfocar una literal, teoría. lo que habla de la caracterización, lo que está hablando, por ejemplo, de que tiene que ser retadora el objetivo, pero alcanzable, todas esas cosas, imagínense, eso que no aparece en la diapositiva. Bueno, Oye, ingeniero, aprovecho la oportunidad. Ingeniero, cuando tenga tiempo, por favor, intente solucionar lo de las grabaciones que no nos permite verlas. pero sí les permite descargar. ¿Sí? ¿Cómo las descargan? Ustedes se meten a eh, donde dice chat de la reunión. ¿Sí están viendo? Miren, Sí, chat de la reunión, estoy en el chat. Aquí, le dan aquí, abrir en Microsoft Stream, y la pueden ver No, pero ahí es en que, Stream. no, no, ingeniero, es que tampoco sale en stream, sino que sale solamente para descargar y para descargar. Sale eso bien, bien raro. Bueno, entonces vamos a intentar ver aquí en compartir, vamos a intentar, intenten, y vean que No, por ejemplo, las esta anteriores sí se última sí grabaron bien. permite descargar, mira, esta última sí se La descargar, última sí, correcto, pero las anteriores sí están ya montadas en Microsoft Stream, Stream. Sí, no las han podido ver. Lo que pueden hacer es, si pueden entrar al stream, sí, sí, claro, claro, claro. La de Stream sí la puedo ver, pero la anterior, la clase pasada, sí no la he podido observar pero vea nuevamente. que dice descargar, ¿sí? Entonces la descargan. No, no la voy a Ingeniero, observar. yo no puedo entrar porque no he entrado con el correo institucional, sino como invitado. Entonces tú no puedes entrar a esta lista que te estoy mostrando. No, nada. Bueno, entonces ahí, ¿será que la comparten, por favor, muchachos, ahí en el grupo de WhatsApp para que puedan ver los demás y la puedan descargar? Entonces, los que pueden entrar a Stream, lo que pueden hacer es que pueden grabar pantalla. ¿Saben cómo hacerlo, no? Pueden grabar la pantalla de la charla y dejar ahí que corra y que se grabe. Y después la descargamos y la ponemos en el grupo. ¿Listo? Ayúdenme con eso. Alba, estoy en clase. Llámame a mediodía. Ok, entonces me colaboran con eso, para tener las grabaciones ahí en el grupo. Les agradezco. Continuamos entonces. Vamos por aquí, ¿verdad? Sí, ingeniero, por ahí, refleja el compromiso. Sí, por ahí. Bueno, entonces les decía de la meta ya.
Vamos para adelante entonces. Ahora, los niveles de los indicadores, ya se los había mencionado, pero vamos a repetir y que quede aquí claro. Hay varios niveles de indicadores. El primer nivel es el nivel estratégico, que es la parte de la planeación estratégica de la gerencia, ¿verdad? Misión, visión, valores corporativos y plan de ¿cómo es? Plan estratégico de la organización. Entonces, eso se define básicamente en las áreas de éxito. Entonces hay que tener claro cuáles son esas áreas de éxito, a qué le va a apuntar la empresa, basado en los objetivos y en la misión establecidos dentro del proceso de planeación estratégica. Ustedes ya saben hacer esa planeación estratégica, ¿verdad? Eso lo dieron en Administrativa 1. ¿Con quién vieron Administrativa 1? Roger Cogollo. Con Roger, ingeniero. ¿Vieron planeación estratégica? ¿Verdad? Sí, ingeniero. Bueno. Nivel táctico. Segundo nivel. Después de la planeación estratégica viene el nivel táctico. Define como los procesos o actividades que soportan los subprocesos de nivel táctico. Se definen las actividades y es la base que soporta los resultados operativos de los niveles superiores. Entonces, aquí, por ejemplo, entraría todo lo que es La producción de piso, los como dice, ¿no? procesos de apoyo, como los de talento humano, como los de mercadeo, los de compras, los de mantenimiento, los de ventas, lo jurídico, ¿ya? Y también, obviamente, las cabezas de los procesos productivos, las cabezas, solamente la parte de reunión con líderes de procesos. El nivel operativo es donde se establecen las actividades y tareas que soportan los subprocesos a nivel táctico, y es la base que soportan los resultados operativos. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con los controles, ¿verdad?, de los procesos productivos, misionales. Entonces ahí tiene que ver todo lo que nosotros vimos de los cuadros de las cartas de control, todo lo que tiene que ver con los controles de los procesos productivos, la parte operativa. Entonces, sumados los tres niveles, la parte operativa más la parte de mando medio, que son los líderes de los procesos. Entonces, aquí en el nivel táctico están todos los objetivos de los procesos y en el nivel estratégico están todos los objetivos de la organización. En el operativo está toda la parte de controles. ¿Listo? Todo eso se suma y sale todo el planteamiento del cuadro del Hoshinkanri. Se aplica el proceso de cascada de lo estratégico a lo operativo, de arriba hacia abajo. Y lo usamos para el manejo de los indicadores desde el primer nivel estratégico hasta el operativo. Esto hace que cualquier programa de indicadores de gestión debe ser centralizado estratégicamente, pero descentralizado operativamente, obviamente. Todo confluye al cumplimiento de la planeación estratégica, pero todos le aportan. Vean que yo llegué hasta el nivel individual de la persona. Ustedes pueden hacer un Hoshinkanri que empiece con toda la parte estratégica, continúe con la parte táctica, termine con la parte operativa y haga énfasis en cómo cada persona interviene en el proceso. Un momentico que me están tocando la puerta, ya regreso. Hola, ¿me oyen? Sí, Sí, ingeniero. le escuchamos ahí. Bueno, las interrupciones, pero tocan la puerta. ¿Cómo se hace? Será el decano. Decía que iba de
estratégico a operativo, llegando hasta la persona. La persona tiene que saber cómo aporta lo que le había dicho, cómo aporta su tarea, su labor a los indicadores. Esto hace que cualquier programa de indicadores de gestión debe ser centralizado estratégicamente o descentralizado operativamente. Entonces el enfoque es este. Yo tengo el sistema de gestión de calidad, ¿verdad? Ahí están los procesos. Y defino cuáles son los procesos a los que les voy a aplicar el planteamiento de Hoshin-Kanri, los procesos claves. Obviamente, recuerden que hay tres tipos de procesos, los estratégicos, los misionales y los de apoyo. Entonces, a todos se les aplica la estructura de indicadores. Yo saco esos procesos, me refiero a procesos clave porque recuerden lo que les había dicho, y no sé si se los dije, que ustedes pueden definir el alcance, no se los había dicho, ya me acuerdo, ahora es que se los voy a decir. Ustedes pueden definir el alcance del sistema de calidad, eso también es importante. ¿Cómo así? Hombre, que no necesariamente ustedes tienen que meter todos los procesos en un sistema de calidad. Eso es decisión estratégica. ¿Y en qué va, por ejemplo, que yo meta o no meta un proceso? Inicialmente yo puedo decir, yo necesito que el proceso X tenga una estructura de sistema de calidad porque hay un cliente muy importante que me está pidiendo un sistema de calidad para ese proceso. ¿Ya? Pero yo puedo tener 6 procesos y solamente un proceso es el que necesita por una licitación pública, por ejemplo, o por una exigencia de un requisito de un cliente poderoso. 5 fuerzas de Porter, recuerdo. Hay poder del cliente. Entonces tengo un cliente poderoso que me está pidiendo obligatoriamente que estructure un sistema de calidad para este proceso para poder darme un contrato. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo sé que me puedo demorar mucho tiempo estructurando toda la empresa, pero yo necesito lo más rápido posible estructurar ese proceso y un sistema de calidad o hasta certificarme en ese proceso, porque es posible que me pidan un certificado de calidad, entonces yo direcciono o focalizo mi esfuerzo en una parte de mi empresa, no en toda. Y digo, háganme el favor, necesito que este proceso se certifique, no toda la empresa, inicialmente. Y lo defino como un proceso clave, ¿entendido? Y le trabajo a ese proceso inicialmente como, ¿cómo que se llama? Cuando la gente hace la cosa por primera vez, cuando llegaron las personas a América, descubridor de América, se les dice... Descubrimiento. No. Como por ejemplo, pionero, eso. La palabra es pionero. Los que llegan primero son los pioneros, ¿verdad? Entonces, serían los procesos pioneros del sistema, los procesos clave. Eso no quiere decir que va a quedar así. Ustedes pueden ir aumentándole paulatinamente e ir incluyendo los demás procesos en el sistema. Pero ustedes pueden tomar un proceso pionero. Eso es decisión estratégica. Porque hay empresas que dicen, me levantan todos los procesos de forma paralela, todos. Ustedes hacen eso, ustedes bailan al son que le toca a la parte estratégica, lo que decida la gerencia, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo definido un proceso clave, le tengo que sacar sus factores claves de éxito. Los factores claves de éxito del proceso, vamos a ver cómo se definen. En todo proceso existen unos aspectos sobre los cuales hay que obtener resultados positivos, ¿verdad? Sobre estos factores, la organización puede ejercer influencia. Los factores claves de éxito responden a la pregunta, ¿qué es lo que hay que medir? ¿Qué es lo que hay que medir?
¿verdad? Las variables de control que yo necesito medir. Y eso está relacionado con lo que vimos el semestre pasado, que usted tiene que definir cuáles son las variables de control que le agregan valor, ¿verdad? Realmente. ¿Cuáles son las variables de control que le agregan valor? Son los factores claves de éxito. Y esas variables de control deben ser controlables, o sea que se puedan medir y que usted pueda ejercer influencia en la mejora de esas variables. Porque si son variables externas, usted no tiene influencia. Usted no puede decidir nada ahí. Le toca adecuarse, adaptarse, ¿verdad? Pero si es interna, usted la puede manejar. Usted la puede controlar. Se define una opción concreta que tienen que ser medibles y tienen que mantenerse en el tiempo. Tienen que ser continuas, que usted pueda hacer una trazabilidad, ¿verdad?, permanente de esa variable. Entonces usted tiene proceso y usted puede subdividirlo en subprocesos, ¿verdad?, o áreas claves. Eso está, recuerden lo que hicimos con el diagrama de árbol, que lo subdividimos en subprocesos. Bueno, áreas clave, lo mismo. Entonces, a cada subproceso o a cada área clave, usted le define cuáles son los factores claves. Cuando define las actividades, recuerda. Entonces, cuando usted define las actividades, también define los documentos y define los registros, ¿verdad? Usted le puede agregar otra columna y esa columna se va a llamar factores claves. Por ejemplo, para el proceso de producción o prestación del servicio se definieron 3 áreas claves o 3 subprocesos, que son capacidad, inventario y calidad. Vean que el enfoque es diferente a subprocesos, porque ya un subproceso lo hacíamos como por grandes bloques de actividades. Área clave no viene siendo un gran bloque de actividad, sino que viene siendo algo de nivel de mucha importancia que hay que controlar en el proceso. Y el factor clave es cómo yo puedo controlar eso que definí que es importante. Entonces, por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, inventario. Es un área clave de producción, el inventario. Entonces, ¿yo cómo lo voy a controlar o cómo lo voy a medir? Con niveles de inventario, ¿verdad?, haciendo una medición de los niveles de inventario, haciendo una medición de la rotación del inventario y el valor, la plata que está encerrada en el inventario. Entonces yo digo, bueno, yo controlo los inventarios con los niveles, con la rotación y con la plata invertida. Nivel de inventario, ¿dónde lo vieron? ¿En qué materia vieron cómo se hace el control de los niveles de inventario? Ingeniero, a ver, logística 1. ¿Cómo se hace eso? Díganme. El control de inventario. Ajá. Bueno, lo que yo más o menos ¿Cómo hacer la rotación? ¿Cada cuánto se debe rotar y qué proveedores? Y esa vaina. está el método que está pues ahí hicimos una entidad que fue el método ese del ABC. El método del ABC fue uno que trabajamos con la ingeniera Alba. Ok. Método, las primeras en entrar, las primeras en salir. No recuerdo cuál fue más, Montero. Ah, ¿cómo es que? EQO o EOQ, creo que es. Exactamente, muy bien lo que yo quería escuchar. Primero lo que vieron fue el FIFO, el LIFO, ¿verdad? Sí, Y vieron también el EOQ, Ok, o sea, el comportamiento, la cantidad disciplina. Okay. económica de pedido, ¿te acuerdas? La cantidad económica de pedido, EOQ. sí, Bueno, claro. exactamente. Todo eso que ustedes vieron ahí aplicaría a este factor en solamente el punto de nivel de inventario, ¿ven? Entonces vean que el nivel de inventario también se desagrega, ¿verdad? También se desagrega. Y los controles para el nivel de inventario y rotación de inventario, ustedes ya lo saben. Y la parte de costos también va amarrada, que es el valor del inventario que está ahí, cuánto cuesta ese inventario. Entonces, varios aspectos, vean que hay varias materias
que se van empezando a cruzar y se van alimentando la una con la otra. La calidad no funciona sola. La calidad funciona con otras asignaturas también, si se dan cuenta, todas están relacionadas. ¿Ok? ¿Entendido esto? ¿Alguna duda? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces ustedes pueden hacer un gran diagrama de árbol donde le metan todo esto, o pueden hacer dos. Un diagrama de árbol, como ya lo conocen, para estructurar el proceso, y un diagrama de árbol para estructurar los indicadores, que es este. Ya, lo pueden hacer de las dos maneras. Yo creo que es mejor tenerlo por separado, porque esa vaina se vuelve un sancocho. Mucha información, y después ustedes, mejor dicho, no pueden explicarlo fácilmente para que lo entiendan. O lo pueden hacer en varias pestañas, en el mismo archivo, ¿verdad? Para que no haya tanto sobrecargo en una hoja. Varias pestañitas, y ponen una pestaña de estructura y una pestaña de indicadores. Ustedes pueden también utilizar ese diagrama de árbol, como lo pueden imprimir y lo ponen como un cuadrito en cada proceso, donde la gente cuando llega observa el diagrama de árbol y entiende más fácilmente cómo funcionan las cosas. ¿Listo? Bueno, ya esto es otro proceso. Aquí hablamos de proceso de producción, ahora cogen compras. Entonces compras dicen que las áreas clave son pedidos y plazos, calidad de los productos y personal. Vamos a coger calidad, por ejemplo, de las compras. Entonces la calidad de los insumos es importantísimo medirlo, la calidad de los proveedores y la recepción de los productos. Yo puedo sacar registros entonces para medir el desempeño de los proveedores. Sobre este aspecto es importante tener en cuenta de que en la norma de calidad ISO 9001, versión 2015, hay unos numerales específicos que hablan sobre cómo es que se debe manejar las compras en la empresa. Y ahí me piden que haga un control de la calidad de los proveedores. También me pide que haga un control de la calidad de los insumos. Entonces, vean que está relacionado también, la norma también habla sobre eso. Entonces, me puede servir de orientación. Vamos a otro proceso de recursos humanos. Me dice que las áreas claves son nómina, ambiente de trabajo y formación. Entonces, con respecto a la formación, por ejemplo, ¿qué hay que tener en cuenta? Niveles de estabilidad laboral, nivel de formación de los empleados y nivel de asistencia. Vean que cada uno de los aspectos es diferente. Y eso le defino yo unos indicadores de medición. Los factores claves todavía no son los finales. Los factores claves me ayudan a definir a mí qué es lo que voy a medir. Ahora, a cada factor clave yo le tengo que desagregar sus mediciones, porque aquí no están. Aquí no he dicho yo qué es lo que voy a medir. ¿Cómo? Más bien, dije qué voy a medir, pero no he dicho cómo lo voy a medir. Yo tengo que especificar cómo lo voy a hacer. ¿Cómo se hace eso que les estoy diciendo? Ya sé qué es lo que voy a medir. Ahora, ¿cómo lo mido? Se hace el diseño del esquema de definición de indicadores, que es en Hoshin-Kanri. Se establecen los diferentes indicadores para cada producto y proceso, definiéndoles una ficha técnica de indicador. Vean que aquí surge otra cosa, que a cada indicador hay que definirle su ficha técnica, donde se especifica cómo se hace esa medición. Entonces, se hace la adecuación del sistema de información operativa para que se incorporen los requisitos de información, que son los registros, ¿verdad?, que van a alimentar la medición. Los registros son los que me alimentan a mí la medición. Se hace el diseño de las técnicas y formatos para capturar la información necesaria para los indicadores. Y se hace la capacitación, dependiendo del indicador que se va a diseñar. Se hace la adecuación operativa y administrativa necesaria para medir el indicador, que puede ser, por ejemplo, software computarizados o paneles de control en los equipos,
o planillas de inspección. Y se hace la asignación y concertación de las responsabilidades. ¿Quién es el que va a hacer la medición? Se hace el registro sistemático de indicadores, o sea, se empiezan a llenar los registros y se empieza a alimentar el cuadro de control. Se hace el proceso de cálculo y se generan los indicadores, que se hará en forma gradual, de acuerdo con un plan de implementación que se establece las prioridades y las responsabilidades de dicho registro. Y cuando tengamos los datos, se hace el análisis, ¿verdad?, de esos datos y se hace el ajuste de los procesos con el resultado de los análisis realizados para cada periodo, que puede ser diario, semanal, mensual, quincenal, trimestral, cada 4 meses, cada 6 meses, cada año. Puede variar el periodo de medición de cada indicador dependiendo de lo que yo decida. Aquí está la ficha del indicador, o también se puede llamar hoja de vida del indicador. Vean cómo está estructurada. Se define primero el objetivo al que impacta el indicador, el objetivo del proceso, al que impacta, o puede ser el objetivo de calidad, dependiendo del indicador. Vamos a ver cada uno de esos aspectos. Primero, objetivo. Se relaciona el nombre del objetivo de calidad relacionado, teniendo en cuenta la estructura virtual de los procesos. Ya sé cuáles son los objetivos de calidad, ¿verdad? Y sé cuáles son los objetivos del proceso, y sé cuáles son los objetivos estratégicos. Yo puedo armar mi plan de mediciones. Tengo que amarrar el indicador a qué objetivo le voy a apuntar. Y el nombre del objetivo que le apunta. Recuerden que hay indicadores también. Y si hay objetivos de 3 clases, entonces, ¿qué me quiere decir? Que hay indicadores de 3 clases, ¿verdad? Hay objetivos estratégicos, objetivos de calidad y objetivos de los procesos. Hay indicadores estratégicos, indicadores de calidad y también indicadores de los procesos, ¿ok? No se vayan a enredar. Entonces, yo determino el nivel del indicador aquí, dependiendo del nivel del objetivo, ¿ok? Nombre del indicador, la denominación precisa y única con la que se distingue el indicador. Tratándose de indicadores generados a partir del plan de mediciones, el nombre del indicador deberá ser el mismo que el que aparezca enunciado en el plan de mediciones. Ojo con eso, que a veces nosotros escribimos cosas bonitas en el plan de mediciones y acá le ponemos otro nombre y la gente se pierde. Tiene que ser el mismo nombre que aparece en el plan de mediciones, en el plan estratégico y en la ficha. El tipo de indicador, aquí aparece arriba en la parte de arriba, el tipo de indicador, eficacia, eficiencia y efectividad. Entonces, indicadores de eficacia, mide el grado de cumplimiento, indicadores de eficiencia, mide la parte de relación con los recursos, y efectividad, mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos. Y el impacto generado. Entonces, el primero es el cumplimiento de la meta, el segundo es la utilización de los recursos y el tercero es el impacto generado. Entonces vamos a subrayar que son las palabritas más importantes. Aquí es cumplimiento. Aquí es uso de recursos, ¿verdad? Y acá es impacto generado. ¿Listo? Recursos usados. Y aquí cumplimiento. Esa palabrita me traduce. Eficacia es cumplimiento. Eficiencia es recursos usados y efectividad es impacto generado. Fuera. Para que no nos enredemos con eso. Buenas palabras clave para cada una de ellas, ingeniero. Exacto, para que no estén pensando qué es eficacia, qué es eficiencia, qué es efectividad. No se enreden eso. Y viene después, vean que ya tenemos esto de lo que es objetivo,
el nombre del indicador y el tipo de indicador. Ahora viene variables de cálculo. Vamos haciendo poco a poco eso. ¿Qué es la variable de cálculo? Expresa el indicador en términos medibles, o sea, es lo que yo voy a medir, ¿verdad? La variable clave de éxito. Variables. Lo que se va a medir. ¿Con qué se mide? Con un instrumento de medición, recuerdan, o con una planilla de inspección, o con un software. Son las tres cosas que me permiten a mí tener datos. Un instrumento de medición, o una planilla de inspección, o un software. Son las tres cosas que entran ahí, que me arrojan a mí la variable medida, ¿verdad? La variable. Ahora viene fórmula de cálculo. Fórmula de cálculo se refiere a la expresión algebraica del indicador, a la explicación sencilla de la forma en que se relacionan las variables y la metodología. Entonces, simplemente es decir cómo se calcula. Normalmente se hace con una división multiplicado por 100. Aquí yo pongo aquí x sobre y por 100, aquí en este espacio, ¿listo? Aquí es donde va el x sobre y por 100. Vamos a ponerlo ahí. X. Ahí se pone la fórmula que yo voy a utilizar. Ah, de verdad. Ahí ponemos la formulita. Vamos a guardarla. Recuerdan entonces aquí, se pone la fórmula. El dato. ¿Sí o no? Esta X y esta Y, aquí. Yo determino aquí. Aquí determino cuál es la X y cuál es la Y. X. ¿Cuál es la X? ¿Y cuál es la Y? ¿Listo? ¿Qué es X y qué es Y? Aquí en variable. ¿Listo? Y aquí la fórmula de X sobre Y para saber cómo están relacionadas las variables. Poner aquí la Y mayúscula. Listo. ¿Entendido cómo vamos bien? Entendido, ingeniero, entendido. Ok. Unidades de medida es la magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos. Entonces yo aquí, milímetros, kilogramos, metros, plata, unidades, lo que sea. ¿Cómo se miden las variables? Dependiendo de lo que se está midiendo. Fuente de datos se refiere a las evidencias utilizadas para realizar los cálculos. Palabra clave. Evidencias. Son utilizados como las entradas para ser consideradas variables de medición. Aquí también se menciona la manera en que se deben ser leídos los datos, la interpretación y la información relevante. Entonces, estas evidencias yo las estoy definiendo desde dónde, desde el diagrama de árbol. Recuerden que hay una columna al final que se llama registros de evidencias. Bueno, aquí, eso viene de allá y entra aquí, como la fuente de los datos. Eso es lo que a mí me va a dar XY, ¿verdad? ¿De dónde sale XY? Aquí es de dónde sale. O sea, y explicamos que son esas variables, ¿correcto, ingeniero? Ah, En ese fuente de datos, o sea, ahí vamos a explicar qué son las variables XY, o sea, las cuales estamos midiendo, ¿correcto? son los registros Los o registros. los formatos diligenciados que me arrojan la información. Entonces, los formatos diligenciados se transforman en registros. Eso viene siendo evidencia. Las evidencias.
es de dónde sale X y Y. ¿Ok? ¿De dónde sale? O sea, ¿de dónde saco yo esa información? En la fuente de datos. Pueden ser software, pueden ser paneles. ¿Listo? Dependiendo de lo que yo voy a medir y cómo lo voy a hacer. Entonces, con eso, vean que aquí vamos llenando. La meta se refiere al proceso mediante el cual se establecen las magnitudes y periodos para los resultados comprometidos. Eso es a lo que nosotros nos vamos a comprometer. Esos resultados es la medición que se hace, ¿verdad? Esta medición, este cálculo. Cuando yo voy calculando y voy poniendo en el tiempo el resultado, entonces yo lo comparo con la meta. Lo que me da aquí versus la meta que está aquí, para saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Pero recuerden que esta es la hoja de vida, esta no es la hoja de control. La hoja de control es otra cosa, que ustedes saben cuáles son los gráficos de control. En los gráficos de control es que nosotros vamos a hacer la gráfica de lo que está ocurriendo. Esto solamente es para saber cómo se va a medir. ¿Listo? Las metas responden a la pregunta ¿cuánto se va a alcanzar? En términos de resultados del objetivo. Entonces, ¿cuánto cumplimos nosotros con el objetivo? ¿Cuánto? Entonces me permite a nosotros ver objetivo y yo comparo las variables contra la meta y cuantifico. Aquí es donde yo puedo cuantificar en la comparación para saber si estoy cumpliendo con el objetivo. ¿Entendido? La comparación de la variable del cálculo medida. Esto no es. Me equivoqué aquí. Sin color. Es aquí. Aquí. La comparación del cálculo contra la meta me permite cuantificar, ¿verdad?, el cumplimiento del objetivo. ¿Entendido? Ahí es donde la única manera que yo puedo cuantificar, así cuantifico yo un objetivo, midiendo. Ahora, un objetivo puede tener 1, 2, 3, 4 indicadores. Eso quiere decir que el objetivo viene siendo la sumatoria del objetivo. Viene siendo el cumplimiento de la sumatoria. ¿Listo? ¿Entendido eso? El cumplimiento de un objetivo viene siendo el cumplimiento de la sumatoria de sus indicadores, porque puede tener varios indicadores. La línea base viene siendo el valor inicial del indicador y sirve de parámetro de avance. La línea base es la primera medida, la primera medición que se hace. La primera medición que se hace es la línea base. O sea, para saber de dónde arrancamos nosotros y cómo hemos mejorado en el tiempo. ¿Listo? Tolerancia se refiere al margen de variación permitido para el indicador con respecto a la meta. Entonces yo puedo decirle que una meta, por ejemplo, una meta de un 15%, o vamos a ponerle así, 95%. ¿Cuál sería la tolerancia? El verde estaría en 95. Azul sería o no, sería mayor. Amarillo sería de 70
94. Y rojo sería menor de 70. Por ejemplo, María Alejandra, estoy en clases, salgo a las 12. No tengo minutos, te escribo. Bueno. ¿Entendido, muchachos? ¿Estamos bien? Ingeniero, ¿puede repetir nuevamente ese, el del amarillo? Tolerancia amarilla. Olvídense de este color primero, que vamos a quitarlo de aquí para que no se enreden con los amarillos. Eso. No, 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 ingeniero, no, le sacan la tolerancia en la parte amarilla. Ah, bueno, ¿qué pasa? Yo determino que el verde es el cumplimiento. ¿Ya? El verde es mi cumplimiento. La meta es 95. Entonces, se pone verde si llega a 95. Se pone azul. Azul es por encima de lo esperado. Yo puedo decir, así lo puedo poner, o puedo simplemente decir que el verde es del 95. Y acá le puedo poner mayor de 98, que está por encima de lo esperado. Azul es por encima de lo esperado. Verde es lo que se espera. Amarillo es no alcanzaste, pero casi. O sea, esto hay que hacerle un mejoramiento, ¿verdad? Porque no alcanzaste. Pero hay un rango que yo dice, bueno, digamos que no alcancé, pero es factible de mejorar. Yo puedo poner hasta 80 aquí. Aquí me equivoqué. Así. ¿Qué puedo decir entonces? Esto varía dependiendo del indicador, muchachos. ¿Ya? Dependiendo del indicador. Yo puedo ponerle cualquier tipo de medición. Esto no es obligatorio que sea así. Es dependiendo lo que se va a medir. ¿Ok? Por ejemplo, verde, 95% al 98%. O sea, alcancé la meta. Este es lo esperado, lo normal. Es normal cumpliendo. Y en nuestros indicadores siempre esperamos que sea entre 95 y 98 porque en el histórico vemos que debe ser lo normal. Pero más del 98% nosotros no hemos sacado casi. Por ejemplo, viendo los históricos de medición. Entonces le ponemos que el 98% es azul porque sobrepasa lo esperado. El azul sobrepasa lo esperado, el verde es cumplimiento de lo esperado, el amarillo es no cumplimos pero casi, y el rojo es una vaina negativa que nadie quiere sacar. ¿Listo? Esa es la semaforización, también se le llama. Se llama semaforización. ¿Para qué me sirve eso? Yo le pongo un software. Un software que me haga la semaforización automáticamente. Y yo me siento en mi computador a ver mi Hoshin Kanri y veo cómo van los colores. Y eso está relacionado con la exposición de control visual, la que va a hacer Montero. Entonces yo me siento y veo los colores de mi plantilla, o de mi tablero, o de mi computador. Y yo veo verde, 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 azul, qué bonito, chévere, bacano. Uy, amarillo, ¿qué pasó? Uy, rojo, ya, para eso sirve, ¿entendido? Para mosquearme, para estar ahí, pendiente de la cosa. Todo debe ser verde y azul en mi sistema, ¿entendido? ¿Ok? Sí, ingeniero. Ok, ingeniero. Todo debe ser verde y azul. Eso es lo que debe ser, pero inicialmente habrán rojos, habrán amarillos, ¿por qué no? Pero eso que me permite a mí mostrar, me permite mostrar que hay oportunidad de mejorar, ¿verdad? Tampoco nos podemos alarmar. Los rojos y los amarillos me permiten mejorar para transformarlos en verde y azul. Ingeniero, ahí el rojo es menos de qué, que no alcanzo a ver. Menos de 80 le puse. Ahora sí. Ahora sí.
menos de 80. Pero eso es un ejemplo. Como les digo yo, eso puede ser diferente dependiendo de lo que yo estoy midiendo. La frecuencia de medición es el periodo de tiempo en el cual se calcula el indicador. Entonces acá, en frecuencia de medición, digo cada cuánto se mide, cada cuánto se hace esta medición. ¿Listo? Y acá de cada cuánto se reporta. Porque es que esta puede ser diaria. Pero el reporte puede ser mensual. Por ejemplo, la medición puede ser diaria, ejemplo. Y el reporte puede ser mensual. Entonces yo cojo, ¿cuántas mediciones cojo aquí? ¿Se refiere? Entonces yo mido diariamente y al final del mes cojo las 30 mediciones diarias y hago un informe. ¿Ok? Hago un informe con relación al número de mediciones que yo haga. Y aquí puedo hacer tendencia, ¿verdad? Puedo hacer una tendencia de comportamiento, pero en cambio acá es un dato. Esto es un dato puntual. Este se puso mayúscula. En cambio acá pueden ser tendencias. Los datos puntuales salen de la frecuencia de medición y las tendencias y comportamientos salen de la frecuencia de análisis. La palabra clara, análisis. Yo puedo hacer análisis con esto, con las tendencias. Así no puedo hacer análisis, porque esto es un dato puntual. ¿Listo? Frecuencia de análisis y reporte. Aquí dice, es el periodo de tiempo en el cual se realiza el análisis de los resultados de las mediciones por el líder de proceso y el tiempo en el cual debe ser reportado por el coordinador de calidad y salud ocupacional. Vamos a quitar esta porquería de aquí. Calidad. Para ser incluido en el sistema de gestión de calidad. Y el periodo de medición inicial es la fecha en la cual se realizó la primera medición. Y el responsable del indicador es el nombre del cargo de la persona encargada de realizar el análisis y el reporte. Ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Objetivo, implementar el sistema de gestión de calidad. Eso es estratégico. Perspectiva del plan estratégico, procesos internos, debe estar relacionado con la estrategia. Nombre del indicador, cumplimiento del programa de las auditorías internas. Ese es el indicador, cumplimiento al programa de auditoría interna. Bien, aquí. Eso es lo que nosotros vamos a medir. Cumplimiento de los programas de auditoría interna. Ese es el indicador. Tipo de indicador, eficacia. En este caso. Variables de cálculo del indicador, auditoría realizada en la fecha programada y auditorías programadas. Fórmula X y Y. Y este es X sobre Y. Auditorías realizadas en la fecha programada en el ciclo sobre, aquí podemos ponerle insertar, forma, y le ponemos aquí, sobre, negrilla, o lo ponemos con el entre. Auditoría realizada en la fecha programada en el ciclo entre auditorías programadas en el ciclo, ¿verdad? X sobre Y.
Unidad de medida, porcentaje. Entonces sería X sobre Y por 100. Fuente de datos, formato FGC10, programa de auditoría interna. Ese es el formato. Y el otro formato serían dos formatos, el formato FGC10 y el formato de programa de auditoría interna. Yo me imagino que este formato FGC10 viene siendo el de reporte de auditoría, dependiendo de la empresa, ¿verdad? Meta, cumplimiento del 90% del programa. Vean que aquí me está diciendo la meta, el 90%. La primera vez que lo midieron sacaron 89%. Vean que no es tan diferente. Dijeron 89, vamos a ponerle un puntico por encima. La tolerancia que le pusieron, que lo normal es de 90 a 92, que aquí está 90, aquí incluido. Más de 93 azul, amarillo de 80 a 89 y menor de 79 rojo. Frecuencia cada ciclo de auditoría. Análisis cada ciclo. Entonces el ciclo y la frecuencia en este caso son el mismo. Se dan cuenta, puede ser el mismo, pero no necesariamente es así, porque depende de lo que se va a medir. Periodo de medición, el primero semestre 1 del 2011. O sea que aquí se hace semestralmente en esta empresa. ¿Y quién lo hace? El coordinador de calidad. Chao, salud. Coordinador de calidad. ¿Entendido? ¿Alguna duda, muchachos? Eso se lo tengo que hacer a cada indicador. ¿Cómo se establece la meta? Pregunta. ¿Cómo se establece la meta? Es una pregunta que sale de aquí, que no me preguntaron ustedes, yo esperaba que me la preguntaran. Si es la primera vez que se establecen indicadores, las metas se deben establecer, se podrán basar en datos como capacidad del proceso y la propia información disponible de la experiencia y el comportamiento del proceso. Si ya se ha hecho la primera medición, o sea que si ya se llenó esta línea base, se establece cuál es la máxima capacidad del proceso que debería poder conseguir y con base en esto establecen metas progresivas. ¿Ya? La primera vez que se va a medir puede ser por experiencia. La primera vez que se va a medir puede ser por experiencia. Y nada más se haga la primera medición, tiene que ver con la capacidad del proceso para conseguir la meta. No es que aquí no es tan diferente, 89. Dijeron, bueno, si sacamos 89%, vamos a ponerle un 90, que está cerquita, ¿verdad? No es que no es tan diferente. Entonces se basaron en lo que consiguieron en la primera medición. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Aquí midieron 89%, entonces pusieron la meta 90, muy parecido, prácticamente casi lo mismo, porque sabían que eso era lo que podían esperar. Pero también les tengo que aclarar algo. Esta meta no es una vaina inamovible. Esta meta puede cambiar. Cambia y se ajusta en el tiempo con relación al resultado. Que ser inamovible. No tiene que ser así. Puede cambiar y ser ajustada en el tiempo con relación a los resultados. ¿Listo? Eso quiere decir que si la meta cambia, ¿qué me cambia a mí? Me cambia esto. Inmediatamente me cambia la tolerancia. Obviamente, porque si me cambia la meta, me cambia todo eso. Forma establezca cuál es la meta ideal teórica del proceso, que puede buscar información teórica para ver qué es lo esperado, y usted tiene en cuenta eso, basado en el tipo de acciones que se van a adelantar, ya sean estas de mejoramiento del proceso o de rediseño, o de cambios radicales del proceso. Establezca las metas crecientes que se conseguirán a través del tiempo. ¿Ok? Otra forma de establecer metas se basa en los procesos de referencia competitiva, o sea, de benchmarking. Realmente el mejor proceso a nivel interno, del mejor proceso nacional y del mejor proceso mundial. Es un benchmarking
comparado con datos ya de afuera. Igualmente, una de las actividades al establecer tanto los indicadores como las metas, se deben establecer las unidades en las cuales se van a hacer medidas. Eso ya también lo habíamos visto. Entonces yo, si no tengo claro internamente si estoy bien o estoy mal, lo hago con relación a benchmarking. El paso siguiente consiste en la toma de datos y la comparación de las metas que habíamos establecido. Vamos a hacer la validación del sistema, la validación. De los datos aquí conocidos es donde podemos identificar oportunidades de mejoramiento y se hacen los ajustes correspondientes, como por ejemplo lo que les dije acá. Se puede ajustar la meta dependiendo de las mediciones. Se debe llevar a cabo un estudio inicial o prueba piloto para evaluar la precisión, confiabilidad y solidez. O sea que el indicador inicialmente no esperen a que sea perfecto. También puede cambiar. Hay que empezar a medir para poder mejorar. Y los indicadores, que son nuestra herramienta de mejora, también pueden mejorar ellos mismos. ¿Ok? Están susceptibles de mejora. Toman las decisiones sobre cómo influenciar o actuar sobre algunos componentes del proceso para su mejoramiento, cambio radical, o inclusive usted puede eliminar indicadores que al final se da cuenta de que no le agregan valor. Eso lo puede hacer, puede tomar esa decisión. Nuevamente viene el proceso de medición en donde comparamos con las nuevas metas y podemos llegar a dos conclusiones. Primero, que la meta fue establecida muy alta, porque de una forma consistente no estamos cumpliendo con esa meta, por lo que se debe revisar. La meta debe ser correspondiente con la posibilidad o la capacidad que tiene la empresa para poder alcanzarla. Y puede ser que hayamos puesto una meta muy alta. Eso no debería suceder, pero es posible que suceda. Una segunda situación es que consistentemente la meta sea superada. Seguramente entonces la meta fue establecida sin tener en cuenta que sea, vean la palabrita que les había mencionado, retadora, ¿verdad? Posible de ser alcanzada, pero debe ser retadora, porque si no, entonces no agrega valor tampoco, porque todo el mundo lo va a cumplir y se va a formar como una normalidad. Y la gente no se va a esforzar. Otra parte, cuando no existe una tendencia clara de comportamiento, pareciendo un zigzag y su variable o de dispersión es muy grande, con seguridad debe existir un factor de variación anormal o variación, factor de variación externo. Recuerden lo que habíamos visto el semestre pasado. No predecible, fuera de control. Es aquí donde viene la retroalimentación del proceso de mejoramiento y viene el análisis de las metas para establecerlas cada vez más retadoras, viendo ya no aspectos técnicos, sino aspectos administrativos del proceso. Entonces, eso es lo que les quería mostrar, muchachos, cómo definir indicadores de gestión. Lo traduzco al final en esta plantilla, pero hacer esta plantilla ya de por sí es una responsabilidad grande, porque se va a transformar en nuestra brújula, la sumatoria de los objetivos, digo, de los indicadores, la sumatoria de los indicadores son nuestra brújula. Cuando ya esté todo diseñado, yo me siento a ver mi brújula todos los días, me siento en mi ¿cómo que se llama? War Room. Me siento en mi War Room a ver mi brújula, que es todos los indicadores, y empiezo a ver los colores de mis indicadores, y yo voy definiendo el mejoramiento del sistema de gestión de calidad con esa brújula. ¿Entendido, muchachos? Vean la importancia que tiene este tema, porque me permite a mí controlar el sistema de gestión de calidad. ¿Ok? Entonces, para eso hay que diseñarlo de forma adecuada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta más dinero.
quedó todo muy claro. Solamente está Carlos, Luna y Graterol. Dios mío, ¿qué pasó con la gente? Ellos están escribiendo por el grupo, ingeniero, que tienen problemas, que no sé qué, y pam, pim, pam, y la vaina. Luisa tenía problemas de conexión, ingeniero. Bueno, entonces háganme el favor y hacemos lo que les dije. Vayan descargando. Yo voy a ver si lo puedo hacer. Descargar las clases y las pegamos en Google. No, ingeniero, o las monta por Google Drive y manda el link. Ah, Porque eso bueno, por WhatsApp eso pesa bastante esa vaina, eso mejor bueno, dicho. listo. O vamos a ver si yo guardo en un YouTube. ¿Será? Vamos a ver si me armo algo así para que ustedes ingresen. Bueno, yo creo que ya. Entonces, ya saben, la clase que viene son las exposiciones. Las exposiciones, sí, gracias. Vayan montando las tareas, por favor. ¿Cuál era la tarea para la clase que viene? La de el diagrama de árbol, ¿verdad? Era para hoy, ¿no? Sí, era para hoy, La para hoy. exposición a la Sí, próxima para hoy, tarea, para a hoy. la Y ya no hay más tareas. No les he puesto más tareas. Ah, y ¿qué fue el otro? Ah, no, ya listo, ya, solamente eso. Investigar lo de Córdoba, la situación de Córdoba. Sí, pero eso no se los voy a evaluar. Ahora les voy a poner otra tarea. Ahí se las voy a montar. La tarea es hacer la caracterización basándose en el diagrama de árbol. ¿Listo? Vamos a ir paulatinamente, paso a paso. Vamos a hacer la caracterización basándose en el diagrama de árbol que hicieron. Y ahí van a sacarlo. ¿Listo? Ingeniero, pero ingeniero, la actividad anterior usted nos dijo pues, que hiciéramos un proceso, ya sea en diagrama de árbol o en GAN o en CPM. Yo trabajé en GAN, eso no importa. Claro, pues sobre un proceso de aquí de la casa. Yo también lo trabajé acá, como usted nos dio la libertad de hacerlo. Por eso. O, Recuerden que les había dicho que ustedes podían utilizar o el GAN, o el CPM, o el diagrama de árbol, ajá, para hacer la caracterización. Porque son entradas para la caracterización. Entonces, la tarea es que me van a hacer la caracterización. listo, 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 Ahí ingeniero. ustedes van a ver si fue suficiente esa herramienta. Si no fue suficiente, entonces busquen de pronto hacer también el diagrama de árbol para hacer la caracterización, porque eso se va sumando. Listo. O, Ingeniero también quedó mandarnos el formato ese la vez pasada y no lo, bueno, el de caracterización. eh, y el otro, ¿cuál fue el otro Montero? Del árbol no fue, o el del Easy Country, ¿no? ¿Cuál fue que usted quedó que nos iba Ahí está. para guiarnos, Aquí, para guiarnos? aquí está montado en la semana 2, está árbol, está caracterización, y en la semana 3 está Hoshikanri, aquí está, ya está montado en Canvas. Listo, ingeniero, listo. Acabo de revisar, ahí está. Listo, ingeniero, Ahora, listo. ahora lo que les voy a mostrar es lo que vimos en la clase de hoy. Listo, listo, perfecto. Entonces la tarea es hacer la caracterización de ese proceso que ustedes tomaron, ¿listo? Y nos vemos. Listo, ingeniero.